Bueno, como sabemos, hubo un hecho policial desafortunado en el sentido de que un grupo de personas que se estaba curando con extracto, no sé si es extracto o aceite, en fin, de marihuana, de cannabis, el cáncer, que parece que tiene unas propiedades extraordinarias. Todo esto fue decomisado y se generó un problema. A raíz de eso, el Ejecutivo estaría elaborando un proyecto de ley para remitirlo al Congreso a fin de legalizar esta posibilidad. Estamos con John Eddowes, que en fin es un estudioso de la medicina tradicional, es un antropólogo, ¿no es cierto? Psicólogo, perdón. Es un experto en todo esto. John, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué comentario nos puedes hacer? Lo primero es, por fin el Ejecutivo menciona la palabra planta y medicinal por primera vez en muchos años. Que yo recuerde, nunca se ha hecho. En el país de la biodiversidad, de la medicina tradicional, de las diversas culturas, primera vez. ¿Y con qué planta? Con la cannabis, que no es una planta nativa necesariamente, pero que es el mayor cultivo en Estados Unidos. En este momento ya desplazó largamente al maíz. Y Estados Unidos sabiamente ya... ¿Estados Unidos ha desplazado al maíz? El cultivo de cannabis es el cultivo más importante en los Estados Unidos en este momento, agrícola, así es. Caso análogo de la hoja de coca en el Perú, que claro, la discusión ahí todavía no ha comenzado, otra planta medicinal también muy importante. En Estados Unidos las evidencias de uso medicinal de la cannabis son abrumadoras. Da risa ver a alguna gente haciendo terrorismo médico, psiquiátrico en los medios últimamente, hablando con una imprecisión de una planta medicinal que es maravillosa. Hasta hace 100 años uno de los remedios en la farmacia más vendidos era el aceite de cannabis. La planta de cannabis tiene una resina. Esa resina se desprende y sale un aceite que es como se dosifica. Obviamente hay gente que la usa de muchas maneras, ¿no? Hay la gente que la fuma, hay productos comestibles, hay lubricantes, hay un lubricante en España que se llama María Magdalena, que dice que a las mujeres les provoca como 12 orgasmos seguidos, hecho a base de cannabis. En fin, la cannabis, además la cannabis ha sido una de las plantas más importantes en la historia de la humanidad. China era el país de la cannabis y la mora, y por lo tanto era el país donde la cannabis era para vestimenta, para uso medicinal. Hay por lo menos 5.000 años de documentación medicinal de la cannabis. Entonces, en realidad... ¿Y qué propiedades tiene? ¿Realmente ayuda, mitiga los dolores del cáncer? Tiene muchísimas propiedades, es analgésica. No cura. Hay gente que afirma que cura diversidad de cáncer, entre ellos el cáncer de mama y todo. Hay estudios, Israel tiene estudios muy avanzados sobre cannabis. En Estados Unidos la marihuana medicinal tiene grandes defensores, gente que trata con ella. Acá en el Perú, inclusive, un médico ayer en El Comercio, el doctor Boto, publicó un artículo. Él es un pediatra, hablando de la ventaja de que él ha venido tratando ilegalmente a sus niños en consulta, porque los efectos de la cannabis son superiores a los efectos negativos que tiene la medicación. Y lo mismo en niños. Este grupo de madres que salió, realmente es lo que a mí me lleva a preguntar: ¿qué tiene que ocurrir para que se usen plantas en la salud pública? Porque la ministra de Salud no ha salido diciendo, esta es la primera planta, ¿no? Estamos en el país de la biodiversidad. Ya se aprobó, como conversamos hace un tiempo acá en el programa, la política de salud intercultural, o sea que estamos habilitados para utilizar recursos naturales y los conocimientos ancestrales en los servicios públicos de salud. Se habla, por ejemplo, de la salud mental. Se habla de que hay alrededor de 6 millones de personas que sufren de depresión, y la hoja de coca no se menciona el electroshock, los fármacos. Es decir, parece que más es el entusiasmo de comprar antidepresivos. La hoja de coca es antidepresiva. La hoja de coca es antidepresiva y se ha utilizado en el Ministerio de Salud alrededor del año 2000, cuando yo trabajaba en el Instituto de Medicina Tradicional. En algunos consultorios de medicinas complementarias del Ministerio de Salud se utilizaba especialmente como geriátrico, y se utilizaban infusiones cargadas de hoja de coca como antidepresivo y como tónico. El Instituto de Medicina Tradicional ya no existe, ¿no? El Instituto de Medicina Tradicional fue un regalo de Alan García al doctor Cabieses, y entonces se investigó, se inventariaron muchas cosas, pero no entraron las plantas a los servicios públicos de salud. Luego de 12 años se cerró gracias al presidente Toledo, hay que agradecerle eso a él. Y
Y luego se redujo a una oficina que existe hasta ahora, que es el CENSI dentro del Instituto Nacional de Salud, que tiene una serie de especialidades, entre ellas las vacunas, pero parece que contra la medicina tradicional también, porque no ha avanzado. El rol que tiene es mínimo en relación a lo que podría ser. Como te comenté, el presidente Kuczynski fue a China y no habló de medicina tradicional. China tiene hospitales de medicina tradicional. Nuestra biodiversidad y el conocimiento sobre ella es equiparable. Entonces, son los recursos no renovables que no se están usando a favor de la población. Entre los legisladores no encuentro nadie verde, ningún entusiasta de las plantas ni de la medicina natural. Es decir, hay cosas que se pueden hacer bien, pero las plantas son de todos los peruanos. Lo que me causa gracia, sorpresa y preocupación es que salen a advertir de los efectos nocivos de la cannabis. Dividen sus dos componentes advirtiendo que unos son nocivos porque la gente vuela, cuando en realidad son moduladores del ánimo, moduladores del sistema nervioso. Uno de los efectos de la cannabis es la bipolaridad, que ahora pues alegremente, fácilmente a mucha gente lo diagnostican bipolar y está medicado mientras soporte el cuento, porque efectivamente hay cuadros que pueden describirse clínicamente, pero los tratamientos tienen que haber la posibilidad de elegir. La gente sale, es decir, cae en manos de un profesional, y en el Perú, ¿quién le da a los profesionales información alternativa para ofrecerle a sus pacientes? En las universidades de medicina tampoco hay... Las universidades de medicina son los primeros lugares donde los doctores morenos se encargan pues de adecuarse a los proveedores, y entonces el gran negocio es que se compra y no que se provee al pueblo. Hemos hablado acá de los pero hay postas médicas yo sé, por eso Nick Ashe, yo he leído artículos de él en que él reportaba cómo ahí habían postas médicas en el Cusco, por ejemplo, que sí daban alguna medicina tradicional. Alguna, pero dime tú dónde se entrena un médico, claro, dónde hay un visitador médico que vaya y le diga esta planta, este derivado, dónde hay un laboratorio del Estado que dé condiciones sanitarias al uso de plantas, donde hay la información acumulada. Por eso hablábamos de estos jardines etnobotánicos que deberían estar en los municipios, en los gobiernos regionales, en los centros educativos, para poder tener plantas, propagarlas, estudiarlas y procesarlas básicamente. La falta de medicinas en algunas postas... El CONCITEC, el FINCIT debería dar, digamos, financiación para esa clase de proyectos. No hay un aliento a que la gente se gradúe haciendo tesis de plantas medicinales. La Universidad de La Molina no se orienta más a temas agroindustriales que a temas de medicina tradicional. No conozco a nadie que esté promoviendo el tema. Y lo otro es, ¿dónde hay estudios de posgrado en plantas medicinales en el Perú? México tiene universidades dedicadas, China tiene todo eso, en Ecuador hay universidades interculturales de salud. En fin, nos estamos quedando, pudiendo ser la vanguardia, estamos en la retaguardia. Sí, pues tenemos una gran riqueza de base para eso, ¿no? Que deberíamos efectivamente desarrollar. Bueno, no tenemos más tiempo, John Edo, muchísimas gracias por tu participación tan interesante en este tema.